Vamos a ir comenzando la presentación. Yo creo que ya hemos dado un tiempo prudente para que se vaya conectando la gente y si no, los que todavía falten, pues que se vayan incorporando, ¿no? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Orlando Brito, trabajo como consultor de inteligencia operacional en IDVox y voy a realizaros esta pequeña presentación en la que, bueno, estimamos que nos va a llevar más o menos una hora y cuarto. Intentaremos ceñirnos al tiempo y para no robaros mucho tiempo. Entonces, voy a pasar a mostraros un poco el guión y los bloques en los que hemos dividido esta webinar, ¿vale? Vamos a tener un primer bloque en el que vamos a contaros un poco para todos aquellos que no nos conozcáis, sobre todo, quiénes somos y qué es IDVox, explicar un poquito su arquitectura y mostrar las principales herramientas de análisis de datos en una demo, en una live demo sobre la plataforma, sobre el cliente web de la plataforma. Luego tendremos un segundo bloque en el que vamos a hablar un poco sobre el vertical de eficiencia energética que vamos a montar en IDVox, un poco cómo creemos que estos desarrollos verticales van a proveer de herramientas adicionales a la plataforma para actuar de forma específica sobre ciertos ámbitos. Y luego un poco vamos a hablar sobre cómo cuando tenemos un entorno adecuado, el Machine Learning también es una buena solución para mejorar la eficiencia en ciertos escenarios y cómo si aplicamos esto, que bueno, está muy de moda y se ha oído mucho hablar del Machine Learning sobre un escenario que no está preparado para ello, los resultados no van a ser tan satisfactorios, ¿no? Finalmente, tendremos un cuarto y último bloque de preguntas en el que, bueno, no sé si podéis ver que os va a aparecer un panel derecho en el que podéis ir lanzando a lo largo de la presentación vuestras preguntas, dudas o cualquier cosa que queráis que discutamos. Las podéis lanzar en cualquier momento, pero las responderemos al final, así que si como ustedes quieran, las puedes lanzar al final directamente y las leemos todas o intentaremos navegar hacia arriba. Pero claro, es posible que igual si hay muchas preguntas nos perdamos buceando, ¿vale? Entonces, esta presentación, bueno, yo ya me he presentado, soy Orlando Brito. La primera parte de presentar un poco IDVox la voy a llevar yo a cabo. La segunda parte del vertical de eficiencia energética la va a presentar Carlos Pequerul, es Project Manager de la parte de gestión de proyectos de IDVox. Y luego la parte de Machine Learning la va a contar Carlos Alberto Meneses, que es el responsable del desarrollo de los algoritmos predictivos en base a Machine Learning en IDVox, ¿vale? Entonces, un poquito queríamos empezar esto presentando quiénes somos nosotros, porque IDVox es un software de inteligencia operacional que pertenece a CIC Consulting Informático, que es una compañía desarrolladora de software, ingeniería y proyectos de telecomunicaciones afincada en Santander, en Cantabria, en el norte de España. Y también tenemos oficina en Madrid, ¿vale? Llevamos más de 30 años desarrollando software y ejecutando estos proyectos de ingeniería que os comentaba y bueno, siempre intentando que nuestro objetivo principal es la mayor satisfacción del cliente y ser muy cercanos en todo el proceso de desarrollo. Quería empezar también hablando un poquito de los orígenes de IDVox como producto. IDVox nace hace bastante tiempo, lo que son los cimientos de IDVox en el ámbito de la energía nuclear, ¿vale? Nace un poco de una colaboración entre CIC, la Universidad de Cantabria y Nuclenor, surgiendo como una solución a principalmente dos problemas. Uno de ellos es la dificultad para sacar la información de una central nuclear en la que los sistemas de seguridad de las redes de comunicación son muy severos, ¿vale? Están protegidos hasta de forma física con datadiodos. Y luego, como solución también a la paradoja de que la central de Garoña está en Burgos y el equipo de ingeniería estaba en Santander. Entonces, cada vez que estos necesitaban de cierta información, de ciertos datos, tenían que desplazarse hacia la planta, pasar todos estos sistemas de seguridad, obtener los datos, que no era sencillo, y volver a Santander para realizar todos estos procesos. También surge hay un segundo problema, y es que toda esta información estaba distribuida en numerosos sensores de la planta, cada uno utilizaban un software distinto
y de modo que tenían un set de aplicaciones inmenso y no tenían posibilidad de centralizar toda esa información y tener un fácil acceso, ¿no? Entonces, un poco como solución a estos dos problemas, surgen los cimientos de IDVox hace ya mucho tiempo y va evolucionando hasta el proyecto, hasta el producto en el que se ha convertido hoy en día. Entonces, ¿qué es IDVox? Pues IDVox es como están viendo, un conjunto de componentes software, son herramientas de analítica de datos que tiene tres pilares fundamentales. Uno, la integración de datos, ¿vale? Es decir, es capaz de integrar información de cualquier origen de datos, ya sea de un origen industrial, ya sea de web APIs, ya sea de incluso dispositivos que son tan antiguos que no hablan protocolos convencionales y que es necesario aplicar ingeniería inversa para obtener un conector, ¿no? Una vez tenemos toda esa obtención de datos, se aplica un procesado Big Data, es decir, se calculan una serie de estadísticas, se aplican algoritmos de compactación, se realizan cálculos de proceso de negocio específicos del cliente y una vez hemos realizado todo ese procesado y tenemos toda esa información ya normalizada en forma de señales y adaptada y preparada para su posterior análisis, ofrece una serie de herramientas con sus clientes, tanto web como móvil, y add-ins y complementos de Excel y Word para realizar su posterior análisis y ayudar a la toma de decisiones en tiempo real. Entonces, algunos de los principales sectores en los que nos encontramos, porque la aplicación es tan polivalente que realmente se podría aplicar a muchísimos más campos, pero bueno, los principales son el sector de la energía, la industria 4.0, sector smart building, energía nuclear, temas de comercializadoras de agua, oil and gas y monitorización de comunicaciones. ¿Vale? Funcionamos distribuyendo nosotros mismos el propio software y también con una red de partners. Tenemos partners de dos tipos. Son partners distribuidores que se encargan de la distribución del software y partners integradores que se encargan tanto de la distribución del software como de prestar los servicios asociados a la ejecución de un proyecto. Entonces, os comentaba que IDVox se basa en tres pilares fundamentales, ¿no? Entonces, vamos un poco a desglosar cada uno de esos pilares. El primer pilar es el de la integración de datos, ¿vale? Entonces, lo más importante cuando nos encontramos en un escenario en el que tenemos diversos dispositivos que hablan distintos protocolos y se comunican de formas muy dispares y muchas veces la única forma que tenemos de conectar con ellos es la utilización de softwares propietarios que provee el fabricante. El primer paso que tenemos que hacer es obtener toda esa información y centralizarla en la plataforma, ¿no? Para eso realizamos y tenemos ya un catálogo de conectores con los principales protocolos industriales, conexión con SCADAs, con dispositivos IoT, protocolos propietarios de fabricantes, como os digo, servicios web, servicios de meteorología, etcétera, etcétera, que lo que hacen es integrar toda esa información dentro de la plataforma y proveer al resto de componentes del sistema, ¿vale? Este catálogo de conectores está en continua evolución, pues siempre a lo largo de la ejecución de múltiples proyectos nos encontramos con protocolos nuevos o, como os he dicho, protocolos propietarios y vamos incluyéndolos dentro de nuestro catálogo de conectores, por lo que es lo más probable es que en un proyecto nuevo ya tengamos esos conectores y si no, los desarrollamos. Vale. La segunda gran pata y el segundo paso, digamos, es el procesado de datos, ¿vale? Para eso, IDVox se basa fundamentalmente en la recepción de todos estos datos enviados desde la capa de integración en 3 y 4 agentes fundamentales, ¿vale? Entonces, os voy a pasar a explicar rápidamente. El agente de datos sería el encargado de recibir todos estos datos desde la capa de integración, ¿vale? Y almacenarlos en sus colas de memoria. Trabajamos con colas de memoria porque ofrecen luego la posibilidad de consultar esos datos de una forma mucho más rápida, ¿vale? Pero este agente de datos también contiene una cadena de proveedores, de forma que si esos datos no se encuentran en la cola de memoria, los rellena con los datos de la base de datos de almacenamiento de IDVox, ¿vale? Esta cadena de proveedores son N proveedores que comienzan en las colas de memoria y van bajando hasta N bases de datos, porque el agente, que es el agente de grabación, el data recorder, que es el siguiente agente,
graba todos estos datos en las bases de datos que nosotros le indiquemos. Por defecto utilizamos MongoDB, ya que es una base de datos no SQL y utilizamos sus algoritmos de compactación para ocupar menos, pero estamos abiertos a, bueno, es muy normal que en ciertas corporaciones tengan bases de datos corporativas pues por ciertos contratos o contratos enterprise, entonces también podemos almacenar en ellas y unirlas a esa cadena de proveedores y va a ir de abajo a arriba según un orden de prioridad consultando los datos en ellas, ¿vale? Todos estos datos que son almacenados, tanto en la cola de memorias del agente de datos como en las bases de datos por el agente de grabación, se les aplica este procesado Big Data y se calculan estadísticas para que luego las consultas sean mucho más ágiles cuando realizamos, por ejemplo, una gráfica de un tamaño bastante grande de datos, quiero decir, de más de un año. O incluso calculando estadísticas de 15, 5, 10 minutos, eso en función de los casos de uso o las necesidades del cliente, ¿vale? Luego está el agente de notificaciones, que no aparecería aquí, pero que también recibe los datos y es el encargado de, en base a una serie de reglas lógicas, enviar notificaciones tanto vía email como vía push a los usuarios que están en la plataforma o vía SMS a los destinatarios que el usuario configure a través del cliente web, ¿vale? Y finalmente tenemos el BPM, que es nuestro motor de cálculo integrado en IDBox, que responde a las siglas Business Process Management, que se encarga de la realización de cálculos de negocio necesarios según las necesidades, necesarios según la lógica de cliente. Es decir, podemos integrar cualquier algoritmo que tenga que sea necesario para el desarrollo de negocio de cliente y este se va a tratar en IDBox como una nueva señal. Es decir, se va a convertir en una nueva señal que va a recibir todo este procesado Big Data, que va a ser almacenada y que va a poder ser analizada por todo el resto de herramientas de la plataforma. Y finalmente estaría la capa de análisis en la que proveemos al usuario de una serie de herramientas para realizar el análisis de toda esta información que ya hemos procesado, normalizado y que tenemos dentro de la plataforma accesible y con fondo histórico suficiente para realizar este análisis, ¿vale? Entonces, los principales clientes web son la aplicación web, que ahora os mostraré un poquito sus principales herramientas. La aplicación móvil, que bueno, permite ver todos los documentos que desarrollemos desde la web, desde cualquier parte, y los complementos de Excel y de Word, pues para la descarga de datos históricos directamente en Excel, pues hay gente que prefiere realizar sus informes o está muy acostumbrada al trato con estas herramientas de ofimática, ¿no? Y luego, finalmente, otro de los clientes, que es una forma de integración con otras aplicaciones de terceros, que es que tenemos una API en la que, bueno, somos conscientes y en muchos de los proyectos que hemos llevado a cabo, acabamos siendo también el data hub corporativo de muchas compañías, ¿no? Que integran un volumen muy alto de datos dentro de nuestra plataforma, ¿no? Entonces, somos conscientes de que estos clientes necesitan consumir también esos datos de una forma sencilla por aplicaciones a terceros especializadas en el uso de herramientas de negocio, por ejemplo, yo que sé, softwares de análisis de laboratorio en refinerías, en el sector oil and gas, por ejemplo, pues pueden obtener todos estos datos con la API fácilmente. Y finalmente, me gustaría explicaros también que cada uno de esos componentes que os he mostrado anteriormente son servicios de Windows que pueden ser replicados en instancias para, si surge la necesidad de montar una arquitectura en alta disponibilidad, ¿vale? Y entonces cualquiera de esas arquitecturas de alta disponibilidad puede ser montada en un modelo de implantación in-house, es decir, desplegamos todo el sistema en una sola planta, en una sola factoría o un solo taller, en función de las necesidades del cliente. Luego, un modelo integrado en el que obtenemos todas las plantas, todos los datos de cada una de las diferentes plantas del cliente, ya sean distribuidas por el territorio nacional o ya sean talleres dentro de una misma factoría, y luego desde el centro de control son ellos los que tienen la capa de análisis para realizar toda esa toma de decisiones, ¿no? Y luego tenemos también un modelo cloud, un modelo SaaS, en el que nosotros, bueno, está pensado un poco para pequeños clientes, aunque también tenemos grandes clientes aquí metidos, en el que obtenemos los datos nosotros tenemos la infraestructura y simplemente necesitamos la comunicación hacia el dispositivo del que tenemos que obtener los datos y nosotros corremos a cargo del mantenimiento de las infraestructuras necesarias,
¿vale? Y ellos, pues obviamente acceden de forma web a la plataforma, ¿vale? Y esto sería un poco el set de herramientas de IDbox. Entonces ahora vamos a pasar a mostraros un poquito este set de herramientas. Voy a pasar a compartir el navegador. Creo que ya lo estáis viendo. Vale. Sí. Este sería un poco el aspecto este es el aspecto del cliente web. Vamos a utilizar una demo que tenemos preparada para Seven Trend, una de las grandes comercializadoras y distribuidoras de agua del Reino Unido, del distrito de Coventry. Entonces, en el cliente web se pueden distinguir 4 zonas principales. La zona de la jerarquía, lo que pretendemos con esto es imitar la distribución de los sistemas de ficheros de un sistema operativo, de forma que el usuario ya está muy familiarizado con ello. El área central o página de inicio en el que cada cliente, en función de sus necesidades, puede mostrar cada uno de los documentos de IDbox. Nosotros llamamos documentos a lo que es la herramienta de análisis persistida y guardada para un posterior uso. Es decir, podemos crear una gráfica al vuelo para un uso temprano o podemos persistirla para luego consultarla de forma reiterativa, ¿no? La barra de búsqueda en la que se puede buscar cualquier documento o cualquier señal del sistema y la zona de administración, ¿vale? Entonces, voy a abrir el documento de señales. Como veis, tenemos una carpeta de señales y documentos de señales en los que, según la lógica de negocio del cliente, vamos distribuyendo y haciendo una jerarquía en la que se ordenen las señales para una fácil búsqueda, a pesar de que siempre está presente en la pantalla de inicio el buscador de señales para una búsqueda rápida, ¿no? Esta es la pantalla de señales, ¿vale? Una señal en IDbox, como os he dicho, tras el proceso de integración de datos es normalizada, ¿vale? Porque obtenemos datos de fuentes muy heterogéneas y de protocolos muy diversos, entonces es necesaria realizar una normalización. Dentro de esa normalización, una señal de IDbox siempre va a tener un tag, que es un identificador único de la señal, un timestamp, es decir, una fecha de ese dato, un valor y un estado. Entonces, esta es un poco la pantalla principal en la que listamos las señales y ahora vais a ver todos estos 4 conceptos cuando veamos el tiempo real de estas señales. Si os fijáis, aquí a la derecha tenemos un pequeño cuadro en el que podemos acceder a un set de herramientas de la plataforma y en la parte izquierda, en la jerarquía, tenemos persistidas una serie de carpetas en las que acceder a otros documentos, ¿vale? Entonces, os muestro la pantalla de tiempo real. Esta es la pantalla principal, ya que es una plataforma de monitorización en tiempo real en la que se puede ver el valor en tiempo real de todas estas señales y cómo ha ido variando un poco la tendencia en la parte inferior de todas ellas, ¿no? Vale, aquí sí que se puede apreciar bien lo que os decía de los 4 elementos fundamentales tras esa normalización del dato, ¿no? El tag, que es el nombre único, el valor de esa señal, el momento y el estado. Y sí me gustaría explicar un poco el estado porque siempre nos surgen dudas. El estado es una información adicional de ese dato. Quiero decir, el estado va a variar en función de lo que nosotros digamos. Hay 16 estados predefinidos y pueden cambiar a la hora de la adquisición del dato según las necesidades del cliente. Por ejemplo, esta señal está en estado de alarma porque tiene un valor alarma baja, porque tiene un valor inferior a un umbral predefinido a la hora de la adquisición del dato, ¿no? De forma que cualquier dato que se adquiera por debajo de ese umbral va a tener ese estado asociado y de una forma muy sencilla y muy visual se va a ver que esa señal está actualmente en estado de alarma, ¿vale? Esta sería un poco la pantalla del análisis de las señales en tiempo real, ¿vale? Entonces, vamos a pasar un poco a la gestión de gráficas. Vamos a seleccionar, estos son una serie de fechas de intervalos de fechas predefinidos para el acceso a las gráficas. Y aquí estamos viendo la gráfica de tendencia. La gráfica de tendencia es la principal herramienta de análisis histórico de la plataforma, en la que de una forma muy sencilla se va a ver la evolución de la tendencia de todas estas señales. Aquí entra en juego ese procesado Big Data que os decía. Esto que veis aquí, que pone 6 horas, es la marca. ¿Qué es una marca? Una marca no deja de ser un resumen de lo que ha ocurrido en las últimas 6 horas, en un periodo de 6 horas de esa señal. ¿Vale? Entonces,
Marcas. Calculamos las marcas para cada una de estas señales y si hemos seleccionado un periodo de datos muy grande, se nos mostrarán las marcas. Y a medida que vayamos haciendo zoom, que se puede hacer zoom arrastrando, la marca se adaptará a este nuevo periodo que hayamos seleccionado y fijaos, ha bajado de un resumen de 6 horas a un resumen de 2 horas y se irá adaptando de forma que la gráfica quede visible y sea un resumen real de lo que se está adquiriendo, ¿no? De la información. Y si continuamos navegando y haciendo zoom de forma rápida gracias a el volumen de datos que tenemos integrado en estas colas de memoria, llegamos hasta la resolución máxima en la que vemos que esta señal se está adquiriendo cada segundo. ¿Vale? Estas gráficas de tendencia tienen comparten un eje temporal todas. Luego veremos la gráfica de comparación en la que podemos ver una señal comparada con sí mismo en otro instante de tiempo, ¿no? Y esta herramienta contiene un montón de opciones de personalización en las que se puede modificar la etiqueta de la leyenda, modificar el aspecto, cambiarlo de línea a línea de puntos, a mostrar un área, mostrar un step line, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego la configuración de fechas. Si os fijáis, yo he seleccionado anteriormente medio año y me ha hecho la gráfica de medio año y he ido avanzando hasta este punto en el que estamos viendo aproximadamente 2 horas de la gráfica. Ahora mismo se nos guardaría si persistimos este documento, se nos guardaría un documento de fechas fijas, pero podemos guardar esta misma gráfica una vez la tengamos configurada y la tengamos personalizada según nuestras necesidades. Podríamos modificar estas fechas para que se guardara de los últimos datos o de un periodo natural completo o que esté en curso. ¿Vale? Y podemos desplazar esto pues para que se desplace pues un minuto, una hora, un día, una semana, en función de lo que deseemos. ¿Vale? Y como os he dicho, todos los documentos de IDbox podemos realizarlos al vuelo y podemos disfrutar del análisis, digamos, de forma efímera o podemos persistirlo y guardarlo dentro de la jerarquía de IDbox para una posterior consulta, ¿no? El caso recurrente es realizar una gráfica de, por ejemplo, la última semana de datos y persistirla y consultarla de forma continua, ¿no? Y luego, un poco siguiendo con la filosofía de la plataforma, está pensada para el trabajo colaborativo entre usuarios de distintos grupos, ¿no? Pues en casi todas las herramientas vais a ver el botón compartir en el que se puede generar un permalink, que es un acceso directo a este dato para compartirlo entre usuarios de la plataforma. Por ejemplo, fíjate en esta gráfica, he detectado esta anomalía, lo compartes con un compañero con un permalink, con un código QR o puede exportarse a PNG, a JPG, PDF, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como os decía, hay otra gráfica para mostrar una señal consigo misma desplazada en el tiempo, ¿no? Aquí hemos seleccionado 3 series, vamos a editarla para coger la misma señal. Ahora mismo tendríamos 2 series de la misma señal, en este caso con fechas fijas, y vamos a mostrarla el último periodo natural. Vamos a mostrar los últimos 6 meses completos y vamos a mostrar la de arriba, los últimos 6 meses con un skip de 2 meses. ¿Vale? De forma que realmente estamos comparando una señal desplazada en el tiempo con la otra y podemos ver pues si realmente por qué una señal se está comportando de una forma distinta a un mes en el otro. Quizás esta señal esté influida por la época del año en el que nos encontremos, quizá no. Este es todo ese tipo de decisiones que deberemos tomar una vez realicemos este análisis del dato, ¿no? Vale. Y luego tenemos una serie de gráficas avanzadas también, por ejemplo, la gráfica de agrupados, en las que estos datos estadísticos que os he dicho que se van calculando se muestran de forma agrupada en función de la configuración de los ejes que hagamos. En este caso se está mostrando agrupado en el eje Y por datos semanales, pero podríamos verlo, pues, por ejemplo, en datos diarios. Es decir, se agruparía pues, por el día del mes en el que estuviéramos, ¿no? Esto es muy interesante si realizamos un cambio de configuración del dato estadístico que estamos mostrando. Por defecto la plataforma es la media, pero podemos mostrar los datos máximos de cada una de estas señales y detectar pues, los picos, por ejemplo, de consumos que ha habido en el X día de un mes.
¿vale? Entonces, estas serían las 3 gráficas principales de la plataforma. Y desde esta pantalla también tenemos acceso a una serie de herramientas que se enfocan más al análisis puro del dato de la señal, ¿no? Que son el panel de alarmas, en el que, como habéis visto, hemos configurado el estado de alarma, que digo que se configura desde la adquisición del dato, y este estado de alarma puede desencadenar, si queremos, porque esto también es configurable de forma individual, la creación de una alarma que podemos visualizar en este grid. Este grid también es persistible y podemos visualizar solo un conjunto de alarmas de las señales que deseemos, o en cualquier momento podemos abrir esta herramienta y mirar qué alarmas han ocurrido. Por defecto mostramos las 2 últimas horas y podemos ir navegando más atrás en el tiempo para ampliar todo este conjunto de alarmas que estamos mostrando, ¿vale? Todos los datos de esta demo son de un simulador, ¿vale? Porque están preparados para que se generen alarmas continuamente. Por eso veis ahí alarmas de hace 2 minutos. Desde aquí también, desde este mismo punto, podemos acceder a la consulta de datos históricos y a su exportación desde cualquier punto, ¿no? Digamos que desde aquí podemos consultar todas las señales que hemos seleccionado con anterioridad, tanto sus datos estadísticos como a máxima resolución, y todo esto podemos realizar una exportación a Excel o a PDF para compartir estos datos, o podemos realizar un breve análisis estadístico de ellos, ¿no? Calculando pues, su mínimo, su máximo de todos estos datos que hemos mostrado, datos acumulados, número de muestras. Ahora mismo tenemos cargadas 3.800.000 datos de cada una de estas señales. Fijaos que vienen del mismo origen, tienen la misma frecuencia, pero eso no tendría por qué ser así. Pueden venir de orígenes distintos y tener frecuencias distintas. Vale. Esto sería en cuanto al análisis del dato. Luego, bueno, también tenemos una integración con Google Maps, en la que, bueno, pues geoposicionamos estas señales según nos diga el cliente y podemos ver en el mapa sus valores en tiempo real, ¿vale? Tanto en mapa de relieve como mapa satélite. Esto sería un poco las principales herramientas que encontramos en esta pestaña de datos, pero lo que nos caracteriza y por lo que somos más potentes es en la realización de forma sencilla y de forma autónoma por parte del usuario de pantallas de visualización que nosotros denominamos sinópticos, ¿vale? ¿Qué es un sinóptico? Esta pantalla que estáis viendo aquí es un sinóptico. Un sinóptico es un conjunto de gráficos vectoriales, utiliza la tecnología SVG, por la cual, por mucho zoom que se hagan, estos se van recalculando en función del tamaño del tapiz y nunca pierden resolución. Y todos estos sinópticos se enlazan entre sí de forma que pues, podemos realizar análisis, por ejemplo, top-down, y todos estos sinópticos actúan y cambian en función de las señales que están integradas en la plataforma en base a componentes dinámicos, ¿vale? Esto puede parecer muy complicado de realizar, pero dentro de la propia plataforma tenemos un editor con el que el usuario puede realizar todos estos documentos, ¿vale? Digamos que esto se basa en una serie de componentes estáticos y componentes dinámicos. Los componentes estáticos serían un poco los componentes básicos que forman parte del estándar SVG, y luego los componentes dinámicos son una serie de componentes que nosotros hemos creado. Con estos componentes dinámicos que se muestran en la izquierda están creados la mayoría de los sinópticos que estáis viendo, y siempre se pueden extender más por si vemos que no es posible realizar alguna funcionalidad que pide el cliente. Todos estos componentes dinámicos, como os digo, cambian en función del valor de una señal. Por ejemplo, este es un condicional. Vamos a buscar un switch. El switch, ¿qué es lo que hace? El switch se modifica lo que se está mostrando en función de varios baremos, digamos, de una señal definida, ¿no? Entonces, en base a la personalización de todo esto y a que el SVG es un estándar en el que se pueden exportar la mayoría de diseños de herramientas como AutoCAD o como Adobe Illustrator, hace muy fácil la exportación de cualquier tipo de diseño y convertirlo en un KPI funcional, ¿no? Y luego proveemos una galería de formas en las que nuestros clientes pueden diseñar una única caldera, por ejemplo, y utilizarla directamente desde aquí, arrastrarla a
a todos los documentos en los que ellos deseen utilizar esa forma, ¿no? Y aquí os muestro un poco, como veis, que el estándar SVG se basa en código, bueno, en sistema de etiquetado como el XML, por lo que realmente lo que estáis viendo es texto interpretado por un visor, y el peso de este documento es muy bajo, y eso es ideal para abrirlo en dispositivos móviles, que los que a veces no disponemos de conexión 4G, etcétera, etcétera. Vale, los sinópticos son realmente, gracias al set de componentes dinámicos y al diseñador embebido en la web, proveen al usuario de mucha autonomía, y es, yo creo, la principal herramienta para hacer un análisis visual del dato. Ahora haré una pequeña navegación para que veáis cómo, en función de la interacción con el usuario, vamos mostrando diferentes aspectos de este sinóptico, y podemos navegar entre ellos, incluso navegar hacia otros documentos de IDbox. Por ejemplo, hemos abierto una serie de incidentes en un mapa que tenemos preparado, ahí está en Birmingham, o podemos navegar hacia otros sinópticos, como os digo. En este caso, pues una navegación hacia un cálculo de la eficiencia de la OEE de las distintas plantas de Severn Trent de las ciudades de Birmingham. Vale, y luego tenemos diversas navegaciones entre distintos sinópticos, ¿no? Pues aquí un sinóptico del centro de control. Como veis, dentro del sinóptico se pueden embeber también muchos de los documentos. En este caso hemos embebido una gráfica que se ha creado con anterioridad, de forma que si esta gráfica la ponemos con las fechas variables, cada vez que abrimos el documento, se recalcula y la tenemos actualizada, pues, en función de lo que nosotros deseamos. Y para que veáis un poquito la interacción del usuario con estos sinópticos y cómo estos van cambiando todo el rato en función de las señales en tiempo real, ¿no? Luego, que es otra de las principales herramientas y muy interesante, es la automatización de reportes, la automatización de informes, ¿vale? Dentro de la plataforma tenemos una integración con el Reporting Language de Microsoft, de forma que podemos integrar todos estos informes, realizar todos estos informes en esa herramienta. Mirad, si editamos el informe, tenemos un acceso a descargar la herramienta, editamos y configuramos todos estos informes, y directamente la plataforma se encarga de inyectar los datos dentro de todos estos datasets y poder visualizar y recalcular este informe para las fechas que nosotros configuremos. Esto es muy interesante, pero realmente lo más interesante de los informes es el tema de la suscripción. Es decir, muchos clientes pierden mucho tiempo, primer día de mes o último día de mes, en la creación de reportes, pues, de consumos energéticos, etcétera, etcétera. Y se tiran hasta un día entero o un día a la semana calculando todo este informe. Entonces, si automatizamos este informe, tenemos la posibilidad de crear una suscripción, de forma que este informe se va a generar en background de forma automática, pues una vez al mes, una vez a la semana, una vez al año, y se le va a enviar a todos los usuarios que nosotros deseemos, de forma que se ahorran cantidades de trabajo. ¿Vale? Y luego, otra herramienta es el BPM, es esa parte de la capa de proceso que hemos visto anteriormente en la PPT, en la que, en base a las señales ya metidas dentro de la plataforma y en base a una serie de cálculos, podemos obtener nuevos valores de negocio, que en todo momento son persistidos y son enviados a la base de datos, o enviados como parte de salida de ese cálculo a una nueva señal que ya formará parte de la plataforma y va a poder ser analizada por todas las gráficas utilizadas en sinópticos, utilizadas en informes, etcétera, etcétera. Y estos cálculos pueden también finalizar, como en este caso, en algún componente que nosotros hagamos, y en este caso son órdenes de trabajo que se están enviando a otro producto de la compañía, que es Fieldglass, ¿no? Al igual, siguiendo un poco la lógica del diseñador de sinópticos, hemos proveído a esta herramienta de un diseñador bastante similar, para que el usuario esté ya familiarizado con ello, en el que le proveemos de una serie de
componentes, que son todas esta serie de cajitas en las que el usuario puede realizar sus cálculos, pues son desde conversiones de presión hasta componentes aritméticos básicos, ¿no? En los que integrar o desglosar un algoritmo de forma que automáticamente y en tiempo real y de forma continua se estén calculando señales de salida en base a todos estos datos que hemos recogido. ¿Vale? También estas cajitas, si un cliente tiene alguna necesidad de un algoritmo más complejo y le ve que le es muy complicado o no ve alguna operación que le sea necesaria, pues podemos embeber cualquier algoritmo que necesite dentro de esta caja y una vez tenemos ya integradas las señales en IDVox, es decir, los inputs de ese algoritmo, obtendríamos los outputs como una nueva señal. ¿Vale? Luego, tenemos también un poco el dashboard. ¿Qué es el dashboard? El dashboard es un poco el componente comodín en el que, digamos que en una misma pantalla mostramos varios de esos documentos, de esas herramientas que os he mostrado a lo largo de esta pequeña y rápida demo, que no me quiero alargar mucho más, en el que, bueno, pues es una especie de resumen o se pueden diseñar esos sinópticos o esas gráficas ya un poco enfocadas a mostrarlas todas en un dashboard y tener toda esa información accesible de forma rápida, porque también este dashboard puede servir de enlace y lo abriremos en una nueva pestaña. ¿Vale? Finalmente, os he enseñado los reportes integrados en IDVox del Reporting Language de SQL Server, pero ¿qué pasa? Que gracias a que nosotros proveemos al usuario de una API, es muy sencillo que nos integremos con aplicaciones de terceros, ¿no? De forma que, bueno, aquí hay un pequeño ejemplo de un reporte que está realizado sobre Power BI, lo han realizado los compañeros de Luca, y ¿qué pasa? Que este informe directamente está consultando la información de IDVox, se está ejecutando en otro servidor y gracias al componente en el que podemos embeber páginas web externas, por ejemplo, aquí hemos embebido la página de IDVox, pues han publicado en Internet ese informe, ¿no? Y lo tenemos accesible dentro de la plataforma. ¿Por qué es esto muy interesante? Porque una vez tenemos centralizados todos los datos dentro de IDVox, muchas veces surge la necesidad de utilizar aplicaciones de terceros para realizar una serie de análisis específicos que no han sido integrables o no se ha querido integrar dentro de IDVox porque ya era funcional, ¿no? Entonces, gracias a esta API es muy sencillo gracias a este componente es muy sencillo embeber, digamos, esa aplicación, siempre y cuando sea una aplicación web, dentro de la plataforma y en una misma pestaña, pues tener, por ejemplo, abierto un sinóptico, abierta una gráfica y abierta lo que le proporciona el cliente esa aplicación a terceros, ¿no? Y esto sería un poco lo principal en cuanto a las herramientas de IDVox. También desde el área de administración, creo que es importante hablar sobre las notificaciones, que como os he dicho es en función de una serie de reglas lógicas. Podemos hacer que se disparen notificaciones en función a el estado o el valor de una señal. Por ejemplo, cuando esta señal sea igual a 50 o esta señal, ahí vemos una nueva regla, o esta señal sea igual a 300, añadimos una acción. Y la acción, como os digo, puede ser pues el envío de una notificación push a otro usuario de la plataforma, el realizar una llamada, enviar un SMS o enviar un email, ¿no? Entonces, los clientes, una vez tengan configurados esos límites, esas alarmas, pueden venir aquí directamente, seleccionar en vez del valor el estado, seleccionar el estado, por ejemplo, de alarma y directamente cuando esta señal adopte ese estado desde la capa de integración se enviará la notificación al usuario correspondiente, por ejemplo, para aplicar un mantenimiento, ¿no? Un rápido mantenimiento. Entonces, esto ha sido todo en cuanto a las herramientas. Un poquito contaros que la herramienta el cliente web es multiusuario y multigrupo, es decir, asociamos los usuarios a un grupo y todos los usuarios de ese grupo, como os decía, en base un poco a este pensamiento de actividad colaborativa, pueden compartir entre ellos los documentos y acceder, ya que todos estos pues, están un poco jerarquizados y tienen
los accesos permitidos o denegados en función de los grupos a los que pertenezcan, ¿no? Todo esto está un poco más desglosado en el área de administración, pero no me quiero enrollar mucho más. Pues lo enseño un poco por alto, en el que aquí os veis una serie de usuarios que tienen una serie de roles y pertenecen a una serie de grupos, ¿no? Y los permisos de acceso a todos esos documentos persistidos o de acceso a las señales, porque pueden ver o no las señales si tienen permiso sobre ellas, están configurados en base a toda esta configuración de usuario, rol y grupo. Esto sería todo en cuanto a la demo de iDevOps. No me quiero alargar mucho más, lo he hecho un poco deprisa y corriendo, por eso cualquier duda que tengáis sobre estas herramientas de la plataforma, ponednoslas en la sección de preguntas, las responderemos luego en el apartado de preguntas y Orlando. Sí, dime, Fran. Sí, casi vamos a responder ahora las preguntas que ha habido sobre este bloque, va a responder César, las va a leer y las responde y luego damos paso a Carlos, ¿de acuerdo? Vale, si preferís lo hacemos así, perfecto. Venga, pues César. Hola, buenas. Me presento, soy César, otro miembro del equipo iDevOps, ¿vale? Y bueno, tenemos aquí algunas preguntas que, como estaban relacionadas con lo que acaba de exponer mi compañero, pues las vamos a contestar ahora mismo y luego ya pasamos a la siguiente parte, ¿vale? En concreto, bueno, las deberíais de poder ver todos. Aquí está la primera pregunta, ¿vale? En mi planta, central nuclear ASCO, el muestreo en tiempo real es cada 5 minutos y las gráficas de tendencia, cada minuto y las gráficas de tendencia cada 5 minutos, con una frecuencia mayor, ¿vale? Y la pregunta es esto, si lo podemos modificar a nivel como el usuario. Bien, depende del nivel de usuario, ¿de acuerdo? Si estamos hablando del usuario que simplemente está haciendo uso de la web, ¿de acuerdo? Pues este usuario no va a poder modificar la frecuencia de muestreo de la señal, ¿de acuerdo? Pero sí que podéis tener sí que puede existir un usuario, digamos que administrador, ¿vale? Que sí que puede incrementar las frecuencias de adquisición de los datos, ¿vale? Bien. Tenemos otra pregunta, que es en qué se diferencia iDevOps de otras plataformas similares, en concreto de PI y de PI de Osisoft, ¿vale? Pues bueno, en este caso concreto, a diferencia con otras plataformas, pues hay muchísimas, pero vamos a comentar este caso concreto, ¿vale? Diría que podríamos decir que la principal diferencia es el modelo de licenciamiento, ¿de acuerdo? Que iDevOps no está licenciado en base al número de usuarios, ¿de acuerdo? Puedes tener, a diferencia de PI, donde tú la licencia te limita el número de usuarios que pueden acceder a la vez, en el caso de iDevOps no tienes esta limitación. iDevOps se licenciaría por el número de señales, ¿vale? Esa sería la diferencia principal y, digamos, la primera, ¿no?, que podríamos decir. Otras diferencias incluyen, pues, como ha enseñado mi compañero Orlando, el motor de cálculo, el BPM, ¿de acuerdo?, que te permite construir algoritmos muy fácilmente y también que es una herramienta que está hecha con un cliente web desde el comienzo hasta el final, ¿vale? Es un cliente web puro, ¿vale? Algo que no comparte PI. Estas podríamos decir que son tres de las diferencias más importantes. Bueno, también es importante mencionar la diferencia en el coste, ¿vale? La diferencia de precio entre iDevOps y PI pues, es considerable, ¿vale? Bien, en cuanto a volumen de clientes, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una pregunta, ¿qué volumen manejamos? ¿Cuáles son los clientes más grandes? Pues rondarían el millón y medio más o menos de señales. Bien, siguiente pregunta que tenemos aquí. Los datos mostrados en las gráficas pueden verse modificados por el tratamiento de datos, es decir, pueden ser diferentes al valor real. La respuesta es sí, ¿vale? Los datos que se ven en la gráfica, normalmente tú cuando simplemente pides una gráfica, como se ha hecho en la demo, ves el dato real directamente, ¿de acuerdo? Pero se pueden meter distintas cosas en medio. Lo primero que podríamos introducir es el propio motor de cálculo que ya enseñó Orlando, ¿de acuerdo? Y que obviamente pues, te permite modificar datos o generar datos nuevos. Lo segundo que podríamos hacer
es dentro de las propias gráficas añadir funciones, ¿de acuerdo? Que es una forma muy rápida y al vuelo de añadir operaciones matemáticas con los datos de cara a dibujarlos en la gráfica. Y bueno, también existe otra forma de modificar los datos, pero digamos que es más permanente y es que una vez leídos los datos, una vez adquiridos los datos en los orígenes, se pueden tratar los datos en los propios orígenes y emitir ya al resto del sistema un dato modificado, ¿vale? Serían, digamos, las tres formas de abarcar una modificación de los datos. Bien, se pueden definir sinópticos plantilla que se puedan aplicar a diferentes elementos que comparten estructura. Bien, aquí voy a hacer una pequeña diferenciación. En la versión actual esto se puede hacer a través de la parametrización de los sinópticos, ¿de acuerdo? Se puede definir un sinóptico base que puede estar parametrizado y al cual nosotros podemos, puede ser un sinóptico, de lo que decía, un sinóptico base, ¿vale? Podemos llamarle enlazando distintos datos de forma que a partir de ese sinóptico, digamos, base, tú puedes tener distintos sinópticos parametrizados. Sin embargo, en las próximas versiones sí que va a ser, esto se va a llevar más lejos todavía y se va a dar la posibilidad de definir plantillas, ¿de acuerdo? Y de definir un modelo para acelerar esta clase de trabajos, ¿vale? La siguiente pregunta que tenemos es que si tenemos algo desarrollado para el seguimiento de la ISO 50001, ¿vale? Esta pregunta la va a contestar mi compañero Carlos Pequerul, ¿de acuerdo? Que es el experto en temas de energía, ¿vale? Y os puede explicar mucho más que yo al respecto. Vale. Yo creo que ya estarían todas las preguntas que sean, o al menos la mayoría que se han realizado en cuanto a este bloque. Si no, yo creo que nos vamos a extender mucho en el tiempo. Entonces, yo creo que voy a dar paso a mi compañero Carlos Pequerul para que continúe con la presentación, presentando un poco la parte del vertical de eficiencia energética, si os parece. ¿Vale? Entonces, un poquito, hemos finalizado la visualización del cliente web y simplemente me gustaría hacer un pequeño, ya para finalizar mi parte, un pequeño apunte, ¿no? En el que muchos clientes nos preguntan cuáles son los beneficios de iDevOps, ¿no? Pues solo con el hecho de monitorizar y cualquier mínima actuación que se realice sobre tu forma de operar, sobre tu modelo de negocio, ya vas a obtener un beneficio. Ya imagínate, solo con detectar que ciertas máquinas siguen consumiendo cuando se suponía que estaban paradas y actuar sobre eso te provee un ahorro energético considerable, pero un poco en conjunto con Gartner les hemos ofrecido ciertos datos de uno de nuestros proyectos y han realizado a cabo una evaluación y han estimado que haciendo uso de todas estas herramientas, es decir, de todos los sinópticos correctamente configurados, de todas las gráficas, de todos estos reportes, del sistema de alarmas, de las notificaciones automatizadas, etcétera, etcétera, una vez estamos haciendo uso de ese proyecto finalizado, ¿no? y llevamos a cabo acciones correctivas, ¿no? Como parte del proceso continuo e iterativo de analizar, aplicar, rastrear si esa aplicación ha sido correcta, satisfactoria y me ha dado un beneficio y volver a hacerlo de forma iterativa, ¿no? Se estima que un poco el retorno de la inversión de un proyecto tipo de iDevOps es aproximadamente de 4 meses, teniendo en cuenta el ahorro. Y un poco esta slide me sirve para dar paso a mi compañero Carlos, que os va a explicar un poco el sentido en el que estamos trabajando, ¿no? En cuanto al vertical de eficiencia energética que va a proveer a la herramienta de nuevas funcionalidades más específicas en este ámbito, ¿no? Entonces, Carlos, bien, quieras. Muy bien, gracias, Orlando. Bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Pequerul. Primero agradeceros a todos la asistencia a esta webinar y ya entrando en materia y un poco al hilo de lo que comentaba mi compañero Orlando, sí me gustaría introducir todo el tema de las verticales de negocio a través de la misión de CIC, ¿no? Que no es otra que la de ofrecer a nuestros clientes soluciones tecnológicas que aporten un valor añadido al desarrollo de su actividad de negocio. ¿De acuerdo? Aquí es donde nace realmente la idea de la verticalización de negocio. Si quieres, Orlando, pásame a la siguiente slide, ¿vale? Para que lo puedan ver.
Y bueno, bien, ¿cómo conseguimos esto de la verticalización de negocio? En definitiva, ofreciendo soluciones tecnológicas adaptadas de forma específica a la operativa de negocio de cada sector de aplicación. ¿De acuerdo? Aquí es donde se encuentra el verdadero valor diferencial, ¿no? En plataformas o suite de soluciones tecnológicas que puedan, uno, maximizar la eficiencia operativa, bien sea de los usuarios, operadores o analistas del negocio, o que dispongan de herramientas analíticas avanzadas y específicas, además, de su negocio, que les permita hacer una mejor toma de decisiones estratégicas, ¿no? Esto es lo que para nosotros es lo que es el concepto de verticalización de negocio, ¿no? Bien. En este sentido, en IDVox ya disponemos de una vertical de negocio en el sector de las energías renovables, que ya digo, está ya disponible, ¿vale? Concretamente en el sector eólico, y para ello se ha dotado a nuestra plataforma de inteligencia operacional IDVox de una serie de módulos específicos del negocio, que son los que estáis viendo ahora mismo en pantalla, ¿no? Esos 4 puntos. El primero de ellos es el módulo de curva de potencia, donde los analistas pueden comparar el rendimiento de la curva de potencia real de los aeros con la curva de potencia teórica a través de diferentes curvas binadas, ¿no? O también monitorizar las desviaciones basadas en algoritmos específicos de este negocio, como pueda ser el algoritmo de Weibull, ¿no? Esto entre otras funcionalidades, ¿no? Dentro del módulo de curva de potencia. Luego otro módulo también, que es el módulo de editor de estados, donde además el usuario puede tener, digamos, toda la trazabilidad en un eje temporal y además por cada aerogenerador de sus estados de disponibilidad e indisponibilidad en la parte de generación, ¿no? Permitiendo además al usuario, pues, hacer una edición de esos estados en caso de que fuese necesario, ¿no? También un conjunto de informes específicos, tanto de los estados de los aeros como de la disponibilidad de los mismos, capacidad de hacer lo que se denominan pantallas BI, donde hay representaciones de ciertos KPIs maestros o específicos del negocio, y además el poder realizar a través del BPM que os comentaba anteriormente mi compañero Orlando, pues todo tipo de algoritmos o cálculos más complejos, como puedan ser la energía producible o la energía no producida, ¿no? Bien, en la misma línea de trabajo, actualmente estamos inmersos en lo que llamamos el desarrollo de la vertical de negocio de eficiencia energética, ¿no? Que es la que os queríamos presentar hoy aquí y que ya digo que estará disponible próximamente porque estamos trabajando ahora sobre ella, ¿no? Para ello contamos con la colaboración de una consultora de referencia en el sector de la eficiencia energética, tanto en el ámbito nacional como internacional, que junto con la estrecha colaboración entre nuestros departamentos de proyectos y producto, pues hemos conformado un mapa de módulos, ¿vale?, que dispondrá esta vertical y que os paso a presentar a continuación. Tenemos previstos un total de 9 módulos dentro de la plataforma. El primero de ellos es el de la situación energética. Este módulo pretende tener una interfaz a través de la cual el usuario va a poder monitorizar tanto en tiempo real como de forma histórica la situación energética de todos sus activos de consumo, ¿no? Aquí es donde, a modo de resumen, el usuario podrá ver aspectos como un inventario de activos y sus consumos energéticos en tiempo real, una serie de dashboard, por ejemplo, con indicadores maestros de la situación energética actual, podrá ver alarmas de estado de sus activos, monitorizar la situación del desempeño energético respecto a su línea base o incluso tener la trazabilidad de ese desempeño energético de la compañía, del proyecto, de la instalación que ha tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Pasamos al módulo de facturación, que es un módulo que permitirá, entre otras cosas, la asignación económica de costes a los distintos consumos energéticos, ¿no? Además, se dispondrá de otro tipo de funcionalidades, como puede ser la validación de facturas, comparando la factura de comercializadora no solo con los datos reales del contador de compañía, sino también con analizadores energéticos en propiedad del cliente si los tuviese, ¿vale? Permitirá además hacer un seguimiento de las reclamaciones si las hubiese a comercializadora y además hacer simulaciones de factura o predicciones de la misma basadas en predicciones de la demanda energética, ¿no? Al hilo de esto de la demanda energética, creo que había una pregunta por ahí, si teníamos una parte pensada, una parte de demanda energética, ¿no? Pues sí está pensada ciertos algoritmos, ¿vale?, para introducir toda esa parte de predicción de la demanda energética, ¿no? El siguiente módulo sería el módulo de un plan estratégico energético, que probablemente es el módulo más técnico de la vertical, ¿vale? Este módulo será el encargado de desarrollar un plan estratégico de ahorro energético basado en el previo conocimiento que se ha adquirido
en el módulo, en el primer módulo de situación energética actual, ¿no? Y este sistema permitirá aspectos como pues, establecer, por ejemplo, un ranking de consumos, que puede ser por área, por instalación, incluso por activo energético. Una serie de recomendaciones de prioridades de ahorro energético basadas en criterios de inversión y ROI. Establecer, por supuesto, objetivos de ahorro energético y quizás una parte ya más técnica o analítica en la que se podrán establecer diferentes tipos de correlaciones multivariables, implementar líneas base de referencia energética o incluso profundizar en las capacidades de ahorro energético que puedan tener los diferentes activos a través de técnicas de digital twin o simulaciones, ¿no? Bien, en el siguiente módulo, que es el módulo de mantenimiento, bueno, aquí al final el ahorro energético no solamente se encuentra, ¿no?, en la parte de correlaciones o algoritmia avanzada que permite hacer modificaciones de una serie de variables independientes, ¿no?, que al final puedan impactar de forma directa o indirecta en el consumo de un activo, sino que también se encuentra en el mantenimiento de activos, ¿no?, con el objetivo de asegurar, pues eso, su máximo rendimiento o incrementar su vida útil, ¿no? En este sentido, este módulo dispondrá de técnicas de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo o mantenimiento predictivo, basadas también un poco en esa parte de algoritmia o machine learning, ¿no? Y, por supuesto, toda la parte de gestión de tareas en campo que conlleva lo que es el mantenimiento global, ¿vale? Luego tenemos otro módulo que sería el módulo de ISO 50001. Este módulo lo que pretende básicamente es disponer de un repositorio documental, porque si os fijáis, muchas de las funcionalidades que están dentro de este módulo están implementadas en otros módulos, ¿vale? Entonces, lo que pretende un poco es tener un repositorio documental y de las comunicaciones entre los diferentes agentes que establecen la metodología de trabajo definida por la ISO 50001 y, entre otros aspectos, pues habrá funcionalidades de elaborar balances energéticos o implementar identificadores, bien sea de uso energético o indicadores de desempeño energético, ¿no? Luego tenemos el módulo de fotovoltaica, que es un módulo pensado para abordar la supervisión y la gestión del rendimiento energético en instalaciones de energía solar fotovoltaica, ¿no? Hablamos de funcionalidades tales como comparar la curva de producción real con la teórica de los paneles fotovoltaicos o hacer balances de energía producida versus energía consumida o vertida, ¿vale? Pasaríamos digamos, a los tres últimos módulos que están pensados para la vertical de eficiencia energética. Uno de ellos sería el módulo de movilidad eléctrica, pensado para hacer una gestión y una supervisión de lo que es todo el despliegue de redes de carga eléctrica para vehículos eléctricos. Y algunas de las funcionalidades pensadas es el registro de incidencias o un seguimiento de los consumos, ¿no?, a través de ciertos tickets, ¿vale? Luego tenemos el módulo de huella de carbono, que permitirá establecer pues el cálculo de la huella de carbono o hacer un seguimiento del plan de medidas de reducción de emisiones, ¿vale? Y por último, el módulo de control remoto, ¿vale? Es un módulo que va a permitir operar, es decir, permitirá realizar una escritura en esos dispositivos de campo, en esa fuente de datos que os hablaba mi compañero Orlando, ¿no? Es decir, modificar consignas, lanzar comandos on-off, comandos de valor, etcétera, ¿no? Bien, es cierto que no es el core de la plataforma IDVox, aunque esto ya lo tenemos implementado en algunos clientes, pues creemos que en la vertical de eficiencia energética puede ser muy interesante, ¿no? Además, la idea es dotar a esta parte de operación con mayor funcionalidad, con aspectos a lo mejor como controles de reglas de negocio, escenarios de control, generar diferentes escenarios donde vinculemos diferentes activos y se pueda generar una escena global, ¿no?, de operación, o elaborar controles a través de un calendario, ¿no? Y un poco hasta aquí es lo que teníamos pensado en el mapa de módulos previsto para la vertical de eficiencia energética, que ya os digo que es algo en lo que estamos trabajando actualmente, ¿no? Vale, perfecto, Carlos. Pues muchas gracias. Y con esto ya pues finalizaríamos este bloque. Yo creo que a diferencia del primer bloque, como estos dos son menos extensos, vamos a juntar las preguntas del bloque del vertical de eficiencia energética con las de Machine Learning y con las que se nos hayan quedado en el tintero del primer bloque en una parte final. Y voy a dar paso a mi compañero Carlos Alberto, que es el encargado de la realización de todos estos algoritmos predictivos en base a Machine Learning, que tanto son aplicables a la parte de eficiencia energética como a cualquier escenario, siempre y cuando esté adecuadamente preparado y se pueda aplicar
sobre él. Es decir, tenemos, entre otras cosas, la necesidad de tener la información bien preparada y de disponer de un fondo histórico suficiente. Esto nos lo va a contar ahora Carlos. Te doy paso, Carlos. Vale. Gracias, Orlando. Buenas tardes, lo primero. Y como queríamos orientar este pequeño módulo del... Espera un momento. Vale, sí. Disculpen un momento. Ahora. Sí, como queríamos orientar esta pequeña parte del webinar es una vez tengamos consolidados nuestros datos, tengamos nuestra plataforma de datos completamente asegurada, que es lo que en teoría, o lo que nosotros estamos trabajando para que IDVox cumpla sus objetivos, podamos dar paso a sacar provecho de estos datos, sacarles valor, un valor añadido mayor que una sola estadística descriptiva o una visualización descriptiva que ya tenemos, sino dotarle un poco de inteligencia. Que además ahora ya estamos en la ola del data science, de la inteligencia artificial, del machine learning y demás. Entonces, es importante, o la orientación que quiero darle es cuándo podemos dar el paso o cuándo el paso a hacer este tipo de algoritmia avanzada de aprendizaje automático va a ser satisfactorio, ¿vale? En este caso he dejado aquí unas pequeñas anotaciones sobre cuáles pueden ser estas claves para lograr un éxito a la hora de realizar este tipo de analítica avanzada, que básicamente pues, podemos resumir en bastantes cosas que son intuitivas o casi evidentes. La primera, la cantidad de los datos. Es algo clave, sobre todo cuando trabajas con analítica entrando ya en el deep learning, que necesitas una cantidad de datos mayor. En este caso, IDVox lo asegura, porque ha habido una pregunta hablando ya sobre el volumen de datos. IDVox trabaja con mucho volumen y además con frecuencias de refresco muy bajas. Es algo que por ese lado está asegurado. Y luego ya no solo la cantidad de los datos, sino asegurar una cierta calidad del dato. Y aquí he anotado 6 dimensiones que están resumidas en un consorcio sobre el procesado de datos que resumen un poco cuáles son estas dimensiones que te aseguran cierta calidad del dato. Por la exactitud es cómo de verosímil es el dato representando a la realidad, es decir, si se asemeja o no, estás midiendo lo que quieres medir o no. La completitud hablaría un poco de que cumplen los requisitos preestablecidos en cuanto a formato y demás aspectos. La consistencia es que tengan cierta consistencia lógica y no exista contradicción entre los datos que aparecen. Una pertinencia temporal es interesante, sobre todo en IDVox, cuando trabajamos con señales temporales, es decir, que sigan un orden, que tengas los datos cuando los quieras disponer de ellos, los tengas. Unicidad, que no exista el duplicado de los datos y si existe, saberle controlar. Y una validez que entra ya a la hora de poder implementar reglas de negocio para comprobar que los datos sean válidos. O sea, ciertos filtros de negocio para comprobar esta validez. Además de esto, algunos otros consejos bastante interesantes hablan un poco de intentar mezclar lo que es la parte de ciencia de datos y la parte de negocio, la parte del conocimiento experto. Lo que se puede llamar como modelos mixtos, que es lo que hemos puesto aquí como un preconocimiento sobre agrupación de datos en entornos contextuales, que básicamente quiero decir que tú puedes tener una agrupación de señales que sin conocimiento experto, conocimiento de negocio, no sabes muy bien si tienen algún tipo de relación. Puedes buscar relaciones matemáticas, pero siempre puedes tener un paso por delante si todas estas agrupaciones vienen del mismo origen, del mismo proceso industrial, de la misma planta, de la misma fábrica, etcétera, que es lo que hemos puesto en estas. Y, bueno, la capacidad de cómputo, tanto por CPU para algoritmos más clásicos de minería de datos o de machine learning y GPU en algoritmos de deep learning, aunque solo entraríamos a hacer algoritmos de deep learning cuando tengamos muchos datos y un tiempo de refresco muy bajo. Necesitamos bastantes datos para que el salto sea apreciable entre el machine learning y el deep learning. Nuestra pregunta es, después de analizar todo esto, ¿estamos preparados para aplicarlo
o no, y en qué casos se ha aplicado bien, en qué casos se ha aplicado no tan bien, que es lo que vamos a ver en la siguiente slide. Vale, aquí lo tenemos. Está resumido en estos dos casos. Tenemos, por un lado, un escenario favorable y un escenario que no fue tan favorable. En el primero, estos datos, teníamos un fondo histórico suficiente, 4 años. Teníamos un dato limpio, a pesar de que tenía sus dificultades, debido sobre todo a que las distribuciones de las señales no eran densas, se notaba bastante los saltos analógicos en los procesos de medida, pero bueno, se pudieron solucionar. Siempre hay un proceso de curado del dato, de ETL, que es casi imposible evitar, pero siempre y cuando tu primera capa de ingesta y de procesado del dato sea bueno, esto será más sencillo de hacer. El conocimiento del negocio, fuimos de la mano con ellos, tuvimos mucho contacto, hubo mucho mix de los distintos tipos de aproximaciones y pudimos realizar una predicción energética, en este caso, sobre el consumo energético de una de las plantas, bastante adecuada. Otro caso que no fue tan favorable, en este caso teníamos un fondo histórico muy pequeño, la señal, los datos no tenían una calidad adecuada. Esto se debía a que tenían procesos donde nos ingestaban los datos de forma manual, porque todavía no teníamos integrado iDevox con ellos. Teníamos varios CSVs, teníamos datos de distintos orígenes en el que había numerosas duplicidad, los datos entraban en batch por semanas. Era muy usual que cada semana faltaran algún tipo de dato. Fue un poco tedioso trabajar con ello y eso dificultaba, porque además trabajamos con señales temporales. La falta de dato recurrente en una serie temporal es bastante problemática porque rompe la temporalidad. Si cada 3 días tienes esa falta de datos, es muy difícil rellenarlos. Hay en otros procesos donde la falta de datos es bastante más sencilla de solventar, porque los puedes imputar de cierta forma, pero cuando tienes demasiados en una serie temporal, imputarlos todos te produce conclusiones completamente aleatorias. Es decir, si tú te estás basando para hacer una serie temporal, una predicción que el 30% de los datos te faltaban y estás rompiendo temporalidad, te la estás más o menos generando con algún algoritmo de imputación. Entonces, esas conclusiones pueden ser muy, muy difíciles de creer, y de hecho es lo que pasaba. En este caso, la precisión en este escenario fue muy desfavorable. No, había además varias variables necesarias que no teníamos directamente la posibilidad de tener los datos históricos. ¿Qué es lo que propusimos? Bueno, seguir avanzando con la integración de iDevox y la digitalización de sus procesos y darnos un margen para acumular ese dato histórico y poder retomar el proyecto en un futuro. Un futuro que esperemos que no sea muy, muy lejano. Vale, yo creo que por mi parte, que además ya quedan 15 minutos para dejarlo para ahora para preguntas, que estamos ahora para contestar todo. Por mi parte esto ya está, le doy paso a Orlando para que paso a la rueda de preguntas. Vale, perfecto, Carlos, pues muchas gracias. Un poco que quede constancia de que, bueno, la aplicación de Machine Learning, que está muy a la orden del día en casi todos los ámbitos, también se está utilizando mucho para la previsión de la demanda. Es una muy buena solución, pero efectivamente tenemos que tener en cuenta todo esto que nos ha comentado Carlos, de tener un buen escenario sobre el que aplicarlo, porque si no los resultados no van a ser los esperados ni óptimos, ¿no? Entonces, vamos a pasar un poquito a responder todas estas preguntas de tanto del primer bloque como del segundo como del tercero, que se nos han quedado un poco pendientes. Entonces, mis compañeros creo que han ido haciendo alguna respuesta por escrito, pero si os parece, pues comenzamos a responderlas también por aquí en un poco de voz, ¿no? Se unen a esta parte que ya se ha... A esta parte para responder preguntas, más personas del equipo. Se unen César Martín, que ya se presentó antes en la primera parte, ¿no? Encargado de dar muchas formaciones. Quizás si entre los asistentes hay clientes que han recibido alguna formación, han recibido su visita. Y luego también se une Francisco Javier Pérez, que es nuestro Global Account Manager, para cualquier duda un poco más que tenga que ver con tema licenciamiento, etcétera, etcétera, ¿no?
Muy bien. Bueno, el tema de las preguntas ahora lo podemos retomar donde contestamos más o menos la última, César. No sé si Vale, te acuerdas, sí. Sí. Bien, la última pregunta que contestamos fue la pregunta de la ISO 50001, ¿de acuerdo? Bueno, la ha contestado mi compañero Carlos, que además, bueno, pues lo ha elaborado un poco más en detalle durante la presentación. La siguiente pregunta, que bueno, la hemos contestado mediante el chat, pero la comento también, es sobre la seguridad, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿se puede integrar con el directorio activo corporativo? La respuesta es sí. De hecho, es un escenario muy típico en muchísimas instalaciones, ¿vale? Es muy habitual integrar IDVox, ¿de acuerdo? Para que se autentiquen los usuarios mediante el EDAP, ¿de acuerdo? Bien. También tenemos una pregunta sobre la integración con Power BI, si la integración se realiza directamente con Power BI o con Luca. Bueno, lo primero, para los que no sepan lo que son, Power BI es una herramienta para la realización de informes, así muy resumido, de Microsoft, y Luca es también una herramienta para la realización de informes, también muy resumido, que está hecha también por CIC, ¿vale? Es otra herramienta, digamos, de la suite de CIC. En este caso, la respuesta es que sí, nos podemos integrar con Power BI, ¿de acuerdo? Para insertar los informes que un usuario haya podido realizar con Power BI directamente en IDVox y además nutrir mediante los datos del historian de IDVox los informes que se hayan diseñado con Power BI, ¿vale? Bien. Tenemos otra pregunta, ¿de acuerdo? Tal vez un poco más complicada, que es si es posible hacer acciones hacia autómatas desde un sinóptico, como podría ser la función típica de una SCADA, ¿vale? Bien, la respuesta es sí a medias, ¿de acuerdo? Depende mucho del protocolo, lo primero, depende mucho del protocolo que se tenga que utilizar para comunicarse con este autómata, ¿vale? Entonces, es cierto que soportan algunos protocolos, luego técnicamente es posible, sin embargo, es un escenario muy concreto que hay que analizar, ¿vale? Porque en función de lo crítico que pueda ser esa operación, hay que tener en cuenta que esto es una herramienta que uno accede a través de la web, ¿vale? A través de una página web que tú puedes estar haciendo con tu móvil o desde tu casa, ¿de acuerdo? Y habrá muchos escenarios en los que no se recomiende dar esa clase de accesos a una red de control, por ejemplo, en una planta, ¿vale? A través de un sistema web. Es un escenario que habría que estudiar muy concretamente en función de cada caso, ¿vale? Sí, para resumir un poco, técnicamente es posible, sí que lo podemos hacer, pero hay que evaluar el escenario porque, bueno, para sistemas críticos creemos que el SCADA es el que está más, que es lo más adecuado para hacer ese tipo de actuación. Bien. Bueno, aquí hay una pregunta que si la plataforma tiene algún módulo de predicción de demanda de energía, ¿de acuerdo? Le paso la palabra a mi compañero Carlos Pequerul, que es el experto en este tema, para que la pueda comentar un poco más en detalle. Sí, bueno, concretamente sí tenemos ya algoritmos de previsión de la demanda de energía. Sí es cierto que son algoritmos implantados o que los tenemos a disposición dentro de la casa, en este caso en la gerencia de utilities, y nuestra idea, tanto esos algoritmos de predicción de la demanda como la parte de mantenimiento predictivo, que es una parte también que se hacía en la pregunta, la idea es incorporarlos dentro de la vertical de eficiencia energética, ¿no? Vale. Bueno, tenemos una pregunta, esta es fácil. ¿Existe un manual para la elaboración de reportes? Sí, existe un manual no solo para la elaboración de reportes, sino para todos los elementos que ha ido enseñando Orlando y muchas más cosas que no dan tiempo a mostrar
en una demo tan corta, ¿vale? Ahí existen manuales para prácticamente, sí, ¿no? Para todos los aspectos de la herramienta, ¿de acuerdo? Bien, tenemos aquí más preguntas que van entrando. ¿Disponemos de algún sistema de monitorización para sistemas in-house o es el propio cliente quien monitoriza su sistema de IDBox? Vale. Bueno, esta es una pregunta con dos posibles respuestas. Sí, la herramienta hasta cierto punto es capaz de monitorizar muchos de los aspectos de su propio funcionamiento, pero siempre es más recomendable que la herramienta que monitoriza no sea la herramienta que se monitoriza a sí misma. Es decir, quien vigila la herramienta que vigila, ¿vale? Está más recomendado que tengas luego una herramienta de monitorización específica IT, ¿vale? Para monitorizar pues, los servicios de IDBox, así como la infraestructura donde la tienes albergada. ¿Puede IDBox monitorizar aspectos de su propio funcionamiento? Sí, puede monitorizar aspectos de su propio funcionamiento, expone algunos indicadores de rendimiento incluso, etcétera. Pero es mucho más recomendado que monitorices tus aplicativos con una herramienta específica de la monitorización IT, ¿vale? Bien. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Puede IDBox operar infraestructura, por ejemplo, abrir y cerrar válvulas? Esta pregunta me remito a la contestación que hemos hecho sobre SCADA un poco más arriba, ¿de acuerdo? Porque sería un escenario muy similar, ¿vale? Sería el mismo caso de operar directamente de forma similar a una SCADA y eso es lo que hemos comentado, que es técnicamente posible, pero que habría que estudiar el escenario, ¿vale? Bien. Aquí hay otra pregunta, ¿vale? Que estaba encolada de antes, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿qué supone un aumento de la frecuencia de los datos, ¿vale? Bien, esta es una pregunta que estaba encolada de antes, ¿vale? Por eso me he saltado alguna. Y es una pregunta muy, muy interesante, ¿vale? Obviamente, lo primero que supone, hay que entender que el aumento de la frecuencia de adquisición de los datos tiene un impacto directo en muchas cosas en la herramienta, ¿vale? Lo primero que tenemos que entender es que más frecuencia de adquisición más rápida, es igual a más datos, ¿vale? Lo que estamos haciendo es tener muchos más datos. Entonces, a más datos, más espacio que vamos a ocupar, más carga que vamos a generar. Esto es una relación directa. Bien. Por tanto, ¿qué supone un aumento de la frecuencia? Mayor cantidad de datos, más espacio ocupado en nuestras bases de datos de almacenamiento, etcétera. ¿Qué puede suponer también? Puede suponer que tenemos mayor resolución. ¿Dónde puede ser esto importante? Esto puede ser muy importante siempre que hagamos análisis que requieran de datos con una resolución muy alta. Puede tener impacto en aspectos de Machine Learning, por ejemplo, o puede tener impacto, es algo que tenemos que tener en cuenta en función del fenómeno que vamos a monitorizar. Si tenemos un fenómeno que cambia a gran velocidad, ¿de acuerdo? Si yo tengo una frecuencia de adquisición muy baja, voy a perderme eventos. Va a haber eventos que van a suceder y yo a lo mejor no los voy a visualizar porque no estaba monitorizando a suficiente frecuencia. Entonces, ¿qué supone? Además de ocupar más espacio, también lo que gano es resolución, ¿vale? Estoy aumentando la frecuencia de muestreo del evento, ¿vale? Bien. Esta pregunta que acabo de contestar la tenemos, creo que la tenemos repetida varias veces. Vale, aquí hay otra pregunta, ¿de acuerdo? Se puede integrar y aprovechar el cliente web con una aplicación de escritorio que ya lee datos de API, de OSI y realiza cálculos de performance. Podríamos traducir esta pregunta, ¿de acuerdo? ¿Se pueden integrar datos que originan en PI? La respuesta es, para nosotros, PI, como pudiera ser muchos otros sistemas,
puede conformar un origen más de información, como podría ser una SCADA o como podría ser un protocolo industrial o un servicio web o una API que que pueda existir en Internet, y podríamos sacar los datos de ahí como un origen más e integrarlos en iDevOps sin problemas, ¿vale? Vale. Vale, aquí tenemos otra pregunta que está relacionada con una anterior, ¿vale? Antes ha preguntado si con el procesamiento de la herramienta pueden verse modificados los valores reales y el origen. Hemos visto que había 3 posibles casos para hacerlo. Habéis respondido que la línea de que un usuario puede modificar los datos mediante la formación, módulos de cálculo, etcétera. La pregunta yo creo que va un poco en la integridad del dato, ¿no? Que si cambiamos el dato. Vale. Que sí, vale, que si modificamos el dato, de acuerdo. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta, dada la naturaleza de la pregunta, lo primero que voy a decir es que el dato en el origen nunca, o sea, nosotros lo que realizamos son operaciones de lectura, ¿vale? Así que el dato en el origen no se ha modificado. Lo segundo que hay que decir es que cuando llevemos a cabo estos cálculos o llamémoslo modificaciones del dato, ¿vale? En función del acercamiento que tomemos, en función de cómo se haga, ¿de acuerdo? Habrá casos en los que no se modifique el dato original, ¿de acuerdo? En el sentido de que simplemente se hará el vuelo, se mostrará, pero el dato original en el histórico estará almacenado. Y habrá casos en los que directamente el dato original será procesado en el momento de la adquisición y será almacenado el dato final. Entonces sí, se habrá modificado, pero porque lo has configurado el sistema para que te dé el resultado final que tú querías, ¿vale? Eso no quiere decir que no puedas tener un punto intermedio. Tú perfectamente puedes tener una señal adicional que puede ser el resultado de un cálculo, ¿de acuerdo? Y almacenar ambos, de forma que tú no modifiques el dato original, tengas siempre una constancia o llamémoslo auditoría si resulta más fácil de ver así, de lo que vendría a ser los datos originales, y podríamos tener luego una segunda señal, ¿de acuerdo? Con un histórico de ese dato almacenado, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que no es que por defecto se vaya a modificar o no, sino que es posible modificarlo, no modificarlo o tener historizado el dato original y el dato resultante de un proceso, de un cálculo. Vale. O sea, César, que un poco la integridad del dato la mantenemos, luego lo que hacemos es transformación del dato a partir del dato original. Hacemos operaciones sobre el dato. Vale, aquí ha habido una pregunta sobre Machine Learning, ¿de acuerdo? Los algoritmos utilizados son de tipo caja negra o son explicables, ¿vale? Ha contestado mi compañero Carlos, pero que la comente él para todos y la dé con un poco más de detalle. Sí, en principio trabajamos con los dos tipos de modelos. Siempre intentamos que normalmente cuando queremos descubrir algo nuevo, queremos descubrir algo de conocimiento en el negocio, trabajar con algoritmos explicables, como pueden ser familias de árboles, porque aparte de dar un resultado predictivo, podemos entender qué es crítico para, o sea, relacionar variables para encontrar cuáles son las críticas para encontrar esta predicción. Pero también trabajamos con modelos que son más opacos o menos explicables, como pueden ser los propios de Deep Learning. En ese caso, normalmente preferimos que cuando la performance no cambia mucho, trabajar con modelos explicables, porque nos pueden aportar conocimiento más allá de la predicción. Pero no estamos cerrados a ningún tipo de aproximación en este sentido. Vale. Esta ya está, ¿eh? Esta pregunta, no sé cómo van ahora. Bueno, van llegando preguntas, ¿vale? Sí. Ok.
Vale, esto es... Nos queda un minutillo así, ¿no? Para responder, Orlando. Sí, sí, sí. No sé si nos va a dar tiempo a todo, quizá. En cuanto en cuanto a lo que habíamos planeado, nos estamos empezando a salir de tiempo, entonces yo creo que vamos a responder un par de preguntas rápidas y las preguntas que lleven un poquito más de desarrollo, como decía Fran por escrito en el chat, prepararemos una serie de documentos que os haremos llegar con respuesta a la mayoría de preguntas comunes que nos habéis hecho y a todas estas que se nos han quedado en el tintero. De todos modos, si queréis conocer un poco más en detalle la herramienta, ya que la demo ha sido un poco corta y poder profundizar un poquito más en cada una de estas herramientas o en casos de uso más concretos para un área de negocio específico, os invitamos a que nos escribáis a info@ideboxrt.com, ¿vale? Os lo acabo de poner en pantalla. Y nosotros ya nos encargaremos de ponernos en contacto con vosotros y podemos agendar una reunión para tratar quizás una demo o una reunión más enfocada a vuestro negocio. Entonces, si queréis, continuamos con un par de preguntas y brevemente finalizamos. No sé si querías decir algo, Fran. No, perfectamente. Lo ha resumido perfectamente. Bien, sí, si queréis contestamos un par de preguntas más, ¿vale? Aquí teníamos otra pregunta, ¿de acuerdo? Sobre experiencia en aplicación de placas solares fotovoltaicas. Bien, lo que sí que se ha trabajado ha sido con parques de generación solar, ¿vale? Entonces sí, algo de experiencia sí que tendríamos, pero igual Carlos nos puede dar un poco más de visibilidad aquí. Sí, no tengo muy claro si la pregunta es más específica o es en general. Sí, bueno, de forma general estamos trabajando con clientes en el sector GIL, ¿no? Dando cobertura a toda la parte de explotación del dato a través de IDVOX, tanto a plantas termosolares como parques eólicos como plantas fotovoltaicas también. Vale. Vale. También teníamos otra pregunta, ¿de acuerdo? Sobre la integración con SAP y con Máximo. A día de hoy sí que nos hemos integrado con Máximo, ¿de acuerdo? Con SAP, por lo que hasta donde yo sé, creo que no nos hemos integrado hasta la fecha, pero con Máximo sí. Bien, tenemos... Bueno, vale. en cualquier caso, de todas maneras, desarrollar la integración con SAP sería parte de un proyecto que podríamos realizar. Sí, bien, acá han entrado otras dos preguntas, ¿vale? Bien, la primera, bastante interesante las dos. La primera es, esta está relacionada con una pregunta anterior, ¿vale? En los clientes que tienen 1 millón, 1,5 millones de señales, ¿bajo qué tasa de refresco de datos traen las señales desde la interfaz? Y por otro lado, ¿qué cantidad de memoria en el disco requiere almacenar estos datos de un día? Vale, esta es una pregunta interesante pero muy compleja, ¿vale? Lo primero porque la tasa de refresco de las señales generalmente se escoge en función de la necesidad que pueda tener lo que se quiere monitorizar. Es decir, aunque sea 1 millón o 1,5 millones de señales, ¿de acuerdo? Aunque sea una cantidad de señales, pues que ya es bastante información, hay casos en los que esas señales es necesario monitorizarlas una vez al día, por ejemplo, pues porque es una señal que es introducida de manera manual por un técnico de laboratorio, por ejemplo, y otras señales con una tasa de frecuencia minutal porque son de generación automática mediante una serie de dispositivos, por ejemplo, y requieren de una frecuencia minutal, ¿vale? Entonces, es muy difícil decir cuál es una frecuencia media de adquisición para una instalación con 1 millón, 1,5 millones de señales, porque es posible tener frecuencias diferentes para las señales o para distintas agrupaciones de señales, ¿de acuerdo? Entonces, realmente lo que va a definir la frecuencia de adquisición va a ser la necesidad del fenómeno
de que se esté monitorizando, ¿de acuerdo? Que estemos leyendo. Otra cosa es que una vez que ya tienes escogido un fenómeno concreto y ya sabes qué frecuencia mínima necesitas, pues a partir de ahí tú la quieras aumentar o reducir, pues para generar mayor o menor carga en el sistema, ¿vale? En cuanto a la siguiente pregunta, ¿cuál es la cantidad de memoria en el disco que hace falta para almacenar los datos de un día? De nuevo, es un cálculo que habría que hacer mirando el escenario concreto. ¿Por qué? Porque si de ese millón de señales que tengo, todas las señales se encuentran, tienen una frecuencia de adquisición de 1 minuto, tendremos un espacio mayor, ¿de acuerdo? Y si, por ejemplo, resulta que ese millón de señales todas tienen una adquisición, vamos a decir, muy baja, una vez al día, por ejemplo, pues entonces el espacio de disco será muchísimo más pequeño. Multiplicado por 1 millón, pues la diferencia es muy apreciable. Habría que hacer una aproximación del escenario, ¿vale? Y hacer el cálculo. Vale. En cuanto a las dos últimas, otra pregunta. En cuanto a las dos últimas presentaciones, ¿tiene algo más trabajado para el sector del agua? Bien, sí, con el sector del agua es un sector con el que trabajamos ampliamente en España, ¿vale? Y la respuesta es que sí, que tendríamos bastantes más casos de uso de aplicados directamente al sector del agua. Si quieres, César, contesto un poco, le he contestado en el chat, ¿vale? Pero sí. Sí, era un poco lo que ponía ahí, ¿no? Quizás en el sector del ciclo integral del agua pues sea uno de nuestros mayores portfolios en cuanto a la integración de la plataforma de inteligencia operacional y DevOps, ¿no? Haciendo foco fundamentalmente a la parte de monitorización y realización de cálculos complejos de negocio. Y actualmente, ya respondo también a otra de las preguntas que se hacían, que es por qué, estando en el sector del agua, no habéis presentado nada de fugas de aguas o medidores inteligentes. Esto lo que decía es que actualmente estamos o hemos creado un grupo de trabajo con uno de nuestros clientes en el sector del agua, donde estamos trabajando de la mano en la creación de esos algoritmos para la detección de agua no facturable, ¿no? Que va en dos vías, ¿no? Por un lado está la detección de fugas y por otro lado está la detección de fraude. ¿Vale? Simplemente. Vale, a ver, ¿tenemos alguna otra pregunta? Vale, aquí tenemos otra pregunta, ¿vale? La pregunta es también muy interesante. Si los datos vienen de distintos orígenes con distinta frecuencia de muestreo, por ejemplo, uno cada minuto y otros uno al día, ¿es factible analizarlos con e-learning de alguna forma eficiente? Bien, para esta pregunta voy a pasarle la palabra a Carlos, ¿vale? A Carlos Alberto. Pero en un principio no debería de suponer nunca un problema tener orígenes distintos a frecuencias distintas, ¿vale? De todas formas, mejor que lo elabore Carlos, ¿de acuerdo? Que es experto en este tema. Vale, normalmente hay que trabajar, se puede trabajar de dos formas, o reduces depende de la analítica que quieras hacer o si quieres hacer algún modelo, puedes mantener los orígenes distintos y trabajar con variables, con los factores autorregresivos de cada variable de formas diversas, o puedes intentar homogeneizarlos de alguna forma, que suele ser sencillo, o elevas una de las dos frecuencias o reduces la otra, haciendo agregaciones o haciendo subsamples de una de las variables. Pero se puede trabajar de las dos formas. Puedes mantener los orígenes distintos perfectamente. No hay ningún problema. Siempre y cuando tú mantengas bien cierta coherencia de los datos. ¿Vale? O sea, no puedes usar datos de futuro de una de las variables para reproducir relaciones en otra. Hay ciertas relaciones de consistencia que tienes que mantener, a pesar de que tengas diferentes frecuencias. Pero es perfectamente posible y hay varias formas de trabajar con ello.
Pues yo creo que con esta respuesta vamos a cerrar aquí el seminario. Ya nos hemos pasado 10 minutos de la hora y media más o menos que hemos estimado. Muchas gracias por su atención. Os pasaremos este documento que digo dando respuesta a preguntas comunes y de nuevo os invito a que nos contactéis para información más específica de vuestro sector, que bueno, al fin y al cabo esta demo ha sido muy breve y hemos querido tratar dos aspectos fundamentales en los que estamos trabajando, pero estamos presentes en muchos más ámbitos y si veis que quizás se ha quedado un poco coja en vuestro sector, os lo podemos enseñar más en detalle. Y por mi parte eso es todo. Muchísimas daros las gracias por vuestro tiempo y desear que estéis bien de salud en este tiempo complicado que estamos pasando todos y muchas gracias.